Y yo quisiera pues empezar esta conversación sobre la historia. Yo le confesaba ahorita a Melba que yo empecé esta lectura de este libro pensando que era una historia de un joven, ¿cierto?, que había, digamos, cometido un acto de violencia muy común en el país, ¿cierto? Y que tanto nos cuestiona, ¿cierto? Pero realmente me encontré con una historia de una mujer que todo el tiempo se hizo preguntas sobre su rol como mujer en la sociedad, su rol de madre, su rol de esposa, su relación con la familia, y en esa medida logró capturarme a un nivel tal en el que pues tengo un montón de preguntas sobre, bueno, qué motivó esa conversación de Cecilia consigo misma a propósito de lo que pasó con Pedro, su hijo. Lo primero que quisiera preguntarte y que nos contaras es, bueno, ¿por qué escribes La mujer que hablaba sola? ¿De qué se trata en términos generales esta historia? ¿Quién es Cecilia? Que nos cuentes un poquito en términos generales del libro. Bien, bueno, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. La mujer que hablaba sola es una novela que yo creo que tenía que haber escrito, sin duda alguna, era como una cuenta pendiente que tenía conmigo. Porque La Casa de la Belleza es una novela que para mí fue un ejercicio muy frío, como muy calculado, de quiero ver si soy capaz de hacer una novela convencional, varias tramas, muchos personajes, muchos giros, ¿no? Era casi un ejercicio narrativo bastante calculado. Y en este caso, pues, digamos que hay una conversación de una mujer de mi edad, Cecilia Palacios tiene 43 años, igual que yo, y ella está conversando con su yo de 20 años atrás. Es casi como que yo creo que es algo que a uno además le pasa en este momento de la vida, que es como, ay, si le hubiera podido decir a mi yo hace 20 años que no fuera tan estúpida, ¿no? Como que no haga esto, que de esto se va a arrepentir, que esto no es tan grave. Entonces, creo que hay mucho en la Cecilia, sobre todo del pasado, hay mucho de mí, como de esas equivocaciones que a veces uno carga con ellas por demasiado tiempo en la vida. Y también de alguna manera era una forma como de perdonarla y como de reconciliarme con ella, ¿no? Con ese pasado. A mí me parece que uno a lo largo de la vida es muchas personas que se mueren y otras que nacen a lo largo del tiempo. Es muy extraño ese tema de tener una identidad tan fija, ¿no? Supuestamente uno es uno y punto, y uno con el paso de los años tiene cada vez más claro que eso es falso, que la persona que uno fue ya no vive aquí, ¿no? Y probablemente en 20 años uno pueda decir lo mismo. En esa medida me interesaba esa conversación de estas dos mujeres que son una y no al mismo tiempo, y como el aprendizaje que la mujer más madura le puede transmitir a esa que ya no está. Cuando conversábamos sobre esta conversación, pues sobre este diálogo que íbamos a tener a propósito del libro, hablábamos de cómo también esta historia es una historia también para cuestionar los estereotipos de género, el papel de la mujer y la forma en la que se ha entendido la mujer en el matrimonio, en la relación de pareja, en la vida cotidiana y en su, digamos, permanente conflicto con la maternidad. Hablemos un poquito de esa mujer que intenta cuestionarse y cuestionar esos estereotipos, esa relación con su madre, con su padre, ¿cierto? Hablemos un poquito de cómo esta novela nos ayuda a entender y a cuestionar esos estereotipos de género. Sí, pues yo creo que uno en Colombia vive en una sociedad como muy sectorizada y fragmentada, y casi que uno, pues acá no sé cuál es el equivalente, pero en Bogotá uno puede decir ese seguro es de Suba, ¿no? Ese otro seguro es del Chicó. Es decir, ya los mismos acentos hablan de una clase social, el atuendo, los nombres, etcétera. Hacemos chistes con eso, en fin. Y yo creo que normalizamos de alguna manera esa estigmatización, dentro de la cual por supuesto uno también participa, porque si todos somos estereotipos, uno tiene claro que uno también lo es, no se va a salvar de eso. Pero digamos que eso es un tema que en mi literatura siempre he trabajado, quizá porque siempre me ha costado un poco de trabajo como la normalización de esos estigmas que cargamos todos y de esas etiquetas que llevamos encima,
que seguro a ustedes también les ha pasado, que por el solo hecho de ser de universidad privada son vistos de una manera, así como los de universidad pública de otra, etcétera. Y yo creo que la literatura finalmente siempre es una forma de ruptura con las lógicas binarias, ¿no? Con la idea del bien y el mal, la izquierda y la derecha, el blanco y el negro. La literatura no permite esa lógica porque el arte en general yo creo que nos muestra siempre los matices, ¿no? Y en un país tan estigmatizado y tan binario como el nuestro, pues la literatura para mí es una terapia. Ha sido una terapia también para hacerle duelo a muchos de las pesares que todos vivimos de país y de sociedad, que es difícil no padecer en Colombia. En esa medida, yo creo que La mujer que hablaba sola también ha sido un ejercicio terapéutico en el cual yo me expuse un poco, ¿no? Con una historia de ficción, por supuesto, porque Cecilia Palacios es el detonante de la trama, es que Cecilia Palacios tiene un hijo de 18 años que es indicada de haber puesto una bomba en un centro comercial, en el baño de mujeres de un centro comercial en Bogotá, tal como ocurrió de hecho. Y digamos que este detonante no es para nada el centro de la trama, es realmente, como lo digo, un detonante que la lleva a ella a interrogarse sobre cómo llegó a esa maternidad, qué la llevó a ser madre, en qué situación estaba cuando esto ocurrió, y un poco todas las decisiones que tomó que desde un pasado hasta llegar a este momento presente que estamos viviendo, donde hay esta tensión entre los que dicen, claro que Pedro puso la bomba porque va a una universidad pública y es un guerrillero, luego los que dicen es un falso positivo de la derecha, etcétera. Entonces creo que el tema de los estereotipos se vive en muchos niveles, el estigma de género, el tema de los roles de género que definen las relaciones también personales en la novela entre Cecilia y el padre de Pedro, que es Rayo. Está clarísimo que hay unas tensiones, incluso unas violencias en esa intimidad de ellos dos, y también en la relación, yo creo, de Cecilia con su hijo Pedro. Y luego también esta lógica de la izquierda y la derecha, ¿no? Que son como distintos estereotipos y lógicas binarias dentro de las que muchas veces uno acaba sintiéndose atrapado, como si no hubiera una posibilidad como de buscar un matiz dentro de esos extremos. Y en esa medida la novela se llama también La mujer que hablaba sola porque Cecilia es una mujer que no quiere tomar partido en esos encasillamientos. Ella no es militante de ninguna de estos extremos y en esa medida se va quedando como sin interlocutores. Al final está muy sola porque casi todo el ambiente que la rodea le está exigiendo que tome un partido, que de qué lado está, que se ponga en un lugar, ¿no? Y ella todo el tiempo los cuestiona, ¿cierto? Digamos, todo el tiempo está intentando cuestionar la necesidad que tiene sus padres, su relación con Rayo y un montón de otros personajes de encasillarla, ¿cierto? Sí. De encasillarla en diferentes roles de su vida. A mí me gustaría que entráramos, que pues fue la parte que a mí más me capturó, pues a la relación que ella tiene con Rayo, con el padre de Pedro, sí. Un poco para entender esos roles de género y cómo ella los cuestiona todo el tiempo. Hay una frase que yo le mencionaba ahorita a Melba, la cito y obviamente si quieres leer algunos de los apartes del libro sería maravilloso, pero hay una en particular que escribes y que dice cada uno, un poco hablando de la complejidad de la relación que tiene con Rayo, cada uno atrapado en su género, nos sentíamos presos en unos disfraces que no sabíamos llevar con holgura. Y parece ser que esa relación que ella mantiene con él y que le suscita muchas preguntas ahora a propósito de lo que está pasando con Pedro, es como si no encajara, es decir, como si no fuera un asunto fluido, sino un asunto, digamos, una relación más de posturas o de intentar pues como construir una relación que ella no la deja tranquila y que muchas de sus culpas, porque todo el tiempo se está culpando, al parecer cuando se hace preguntas por lo que pasó con Pedro, ella intenta justificarlo como en esa necesidad de encajar y que no logra realmente desenvolver y hacer natural esa relación que es conflictiva permanentemente. Sí, pues yo creo que hablábamos antes con Laura, finalmente uno de mujer
Yo lo veo ahora que soy mamá y tengo una hija de 6 años y en Halloween todas las niñitas de su salón están vestidas de princesas y todos los niñitos de superhéroes y estamos en el año 2019 y mucho Me Too y mucho lo que sea, pero todo sigue más o menos en la misma espiral, los mismos patrones que uno siente por los que pasó de la mujer le corresponde la obediencia, a la mujer le corresponde agradar, a la mujer le corresponde esperar lo que hablábamos ahora, ¿no? Como las princesas, esperar a que la salven, esperar a que la protejan, esperar a que la... Como una espera muy larga, además, porque uno está ahí como sentado esperando, o esperando a que lo saquen a bailar cuando es más joven, esperando. Y el hombre, en cambio, que también me parece una camisa de fuerza y un corsé, que yo creo que es lo que no debería ser nunca el género, le corresponde ser el activo, el proveedor, el que toma la iniciativa, el que la saca, el que dice, el que... Y uno dice, pues ninguno, ni ellos ni nosotras tendríamos por qué estar tan encorsetados. O sea, maravilloso si hay niñas que genuinamente quieren ser princesas, excelente, o niños que quieren ser príncipes azules. Pero más allá de eso debería haber una flexibilidad en donde realmente el género no sea una camisa de fuerza y un zapato ortopédico que nos limita nuestros movimientos. Yo creo que lo que le pasa a Cecilia y a Rayo es que son una pareja muy bonita, yo creo que uno se encariña con ambos de alguna forma, son jóvenes, se quieren, él es un artista, ella está súper perdida, ¿no? No tiene idea dónde está parada. Pero de alguna manera les gana, como que a pesar de su pensamiento crítico y todo, como que les gana el rol, el juego de roles los supera. Y ella acaba un poco interpretando a la mujer que le corresponde y él el macho alfa que le corresponde. Y todo, en ese juego, todo se acaba perdiendo y acaban como haciéndose mucho daño, ¿no? También, la lectura de esta historia también es una forma como de acercarse a otra pregunta, y es el lugar del feminismo en la literatura, que ahorita hablábamos de ese tema. ¿Qué piensas al respecto? Digamos, ¿qué opinas? ¿Hasta qué punto también esta historia que construiste intentaba cuestionarlo y pues poner en juego en esta historia a una mujer, la voz de una mujer, la forma en la que la mujer se cuestiona en la sociedad, en su familia, ¿cierto? En su relación de madre? ¿Hasta qué punto también era una reivindicación? Sí, yo creo que a mí me tomó muchísimo tiempo entender la importancia pues del feminismo, porque como tantas cosas uno a veces siente que es una moda y que está como tan presente y es un discurso como a veces invasivo, diría yo, ¿sí? Por lo mismo me costó trabajo como encontrarle mi propia manera de apropiación, creo que ya lo estoy logrando finalmente, y es por lo que creo que es importante, más allá de tanto ruido que ha generado, es que cuando miro hacia atrás también, ¿sí? Y es lo que me permitió hacer esta novela, pero también pensando en mi vida, pienso, por ejemplo, yo estudié literatura en la Universidad de los Andes y yo nunca leí mujeres, ¿sí? Siempre leí autores, hombres, y de alguna manera nunca pensé que podía escribir, porque no estaba, o sea, porque no había un referente, porque no, los escritores eran todos hombres, y incluso en los talleres de narrativa recuerdo que eran súper seguros de sí mismos y leían fuerte, y uno siempre le parecía que eran buenísimos. Yo ya no estoy segura si sí o no, pero eran buenísimos, sin discusión. Yo nunca era capaz de leer. Había como una intimidación que yo creo que no era ni siquiera culpa de ellos, sino como de todo este aprendizaje que uno trae desde muy pequeño, ¿no? Como de sumisión y sometimiento que está como en el inconsciente y que lo vuelve a uno tan inseguro, ¿no? Yo, por supuesto, además creo que muchos de mis autores favoritos hoy en día siguen siendo hombres, por supuesto, porque además creo que en gran medida la literatura la han hecho hombres, luego pues es comprensible que sigan siendo predominantes. Sin embargo, en el momento en que empecé a leer más mujeres, que de unos años para acá, muchas cosas empezaron a cambiar incluso en mí, es decir, fue como de repente un reconocimiento, como el verme reflejada en otras voces, y eso ha sido muy transformador. O sea, tanto mujeres latinoamericanas contemporáneas, como decir una Samantha Schweblin, una Mariana Enríquez,
como mujeres de otros lugares, ¿no? Como Toni Morrison, como Maya Angelou, como por ejemplo Virginia Woolf, que creo que fue una de las primeras mujeres que yo leí en la vida, y fue como si me hubieran quitado un velo de la cara y de pronto, ¡oh! Sí, hay alguien que vive como yo, piensa como yo, siente como yo, ahí estoy yo. Era como la primera vez que esto me pasaba. Entonces creo que si esto uno lo extrapola, ¿sí?, a todas las artes, los oficios, uno piensa, nosotras hemos tenido tan poquita participación en el mundo y en general como en las distintas actividades humanas que nos cuesta mucho trabajo incluso imaginarnos la posibilidad de estar ahí, ¿no? Por eso creo que es tan importante, y el hecho como de identificarse y de generar de alguna manera una ola donde tengamos más espacios y nos vayamos abriendo espacio unas a otras. Yo creo que para las mujeres colombianas pequeñas, las niñas incluso, pues la mayoría del modelo es la mujer exitosa, es presentadora de televisión, o es modelo, o, ¿sí?, o es reina de belleza. Pare de contar muchas veces porque hay muchas otras, muy pocas todavía mujeres visibles en otros campos, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante en la medida en que encontremos esa visibilidad y esa posibilidad de ocupar otros espacios. Muy bien. Sí, de hecho eso fue parte como de lo que más me sorprendió de encontrarme con la historia, porque sentí que finalmente estaba escuchando a una mujer cuestionarse sobre su juventud, ¿cierto? Cuestionarse sobre, por ejemplo, me pareció muy interesante cuando ella señala que en su juventud intentó siempre ser distinta, siempre desenmarcarse, siempre intentar no seguir los patrones o las normas, y que cuando es adulta lo que intenta es justamente lo contrario, es encajar, ¿cierto? Es parecerse a otros, es intentar hacer parte de, y esa contradicción permanente le genera muchos conflictos a ella consigo misma y en su relación con los demás. Me pareció muy interesante. Otra cosa que quisiera destacar y que quisiera que nos contaras un poco es porque tiene que ver con cómo la violencia, el conflicto, digamos, las dificultades y la complejidad propia del país en el que vivimos, ahorita hablábamos, uno supone que es una violencia que está en el orden social, ¿cierto? Por fuera de la intimidad, por fuera del hogar, de la casa. ¿Cómo juega esa relación entre el conflicto colombiano, ¿cierto? La polarización, la izquierda, la derecha, la violencia, ¿cierto? Y cómo se traduce también en la intimidad, ¿cierto? Cómo logra trascender y permear como en la esfera más íntima de las relaciones de pareja, de las relaciones familiares. Sí, digamos que ese es un tema que a mí me interesó mucho en la pajilla de lo que escribió Juan Gabriel Vázquez, que para mí fue, yo lo le dije, ay, qué bueno, yo no sabía que eso fue lo que hice con la novela, pero él me lo explicó aquí muy bien, que dice: un memorial de agravios contra el matrimonio y la maternidad, y un inventario despiadado de las formas íntimas o públicas con que esta sociedad enferma se las arregla para violentarnos. Una novela escrita desde la rabia, la honestidad y la urgencia. Y a mí lo que me llamó la atención es que yo no lo había pensado hasta que leí esto, y es que es verdad que sin proponérmelo, creo que lo que estoy haciendo acá es tender un puente entre esa violencia íntima, la violencia de alcoba, la violencia de conversación de pareja, la violencia más privada, y esa gran violencia de las masacres y las bombas y los asesinatos que hemos vivido en este país. Yo creo que la novela traza como una línea invisible en una cosa y la otra. Muchas veces no percibimos o nos sorprende, yo no sé, el número de feminicidios o el maltrato infantil o el abuso doméstico, y uno dice, ¿pero por qué? Si finalmente hemos sido un país violento desde siempre. Y hay por supuesto un hilo conductor que lleva de lo uno a lo otro, y que yo creo que es importante también percibirlo, como percibir cada vez más esas pequeñas violencias que perpetuamos y que cometemos incluso y normalizamos en nuestra vida diaria, y que sin duda es quizá un reflejo de esa gran violencia que nos ha, si uno pudiera decir, subido de los umbrales. Así como dicen que hay gente que tiene el umbral de dolor muy alto, yo creo que los colombianos tenemos el umbral de violencia muy alto, y que eso es algo que hay que empezar a hacer más evidente y a ser más conscientes de eso.
tendríamos la oportunidad de, no sé, escoger algún apartado de este libro que tú nos quisieras leer, incluso para los que no se lo han leído, y que esa también sea una invitación a que se encuentren con esta historia. Claro, les quería leer, de hecho, 2 pedazos. Antes de leer, hay otra cosa que quería comentar, que hablamos antes contigo, y era, también es una novela sobre el deseo sexual femenino. Sí, creo que es un tema importante, o sea, es un poco como, es un tema tan silenciado y como que se habla mucho del deseo sexual masculino, pero de las mujeres es como que nosotras no hubiéramos venido con eso, yo no sé. Entonces aquí hay un tema, y es que en Cecilia, cuando Cecilia desea y sale, digamos, depredadora por una vez en la vida, le va fatal, ¿no? Eso es lo que va a desencadenar el drama, la tragedia de la novela, y de alguna forma acaba con una culpa. Sí, a un nivel que es angustiante. Una culpa más o menos de este estigma que cargamos muchas mujeres, de la puta, la no sé qué, la que es como lo más horrible que uno le pueden decir, todas queremos ser la Virgen María. La dama. Sí, la dama, la Virgen, la Santa. Y entonces un poco, pero ¿por qué y de dónde viene eso? Y hasta dónde hemos estigmatizado tanto ese sentimiento que se nos vuelve incluso difícil hablar de ello o manifestarlo, o que sea un tema libremente, que podemos expresar libremente. Entonces aquí voy a leerles un trocito chiquito de un momento distinto en el que ella se alza la pala. Aunque no tenía ganas, quedé más relajada después de que me pasaras el cepillo por la cabeza. La ducha de agua helada terminó de limpiarme la fatiga. Salí electrizada. Tú parecías dormir con el torso desnudo. Me fumé un cigarrillo con la puerta entreabierta para que corriera el aire. Entonces abriste los ojos. ¿Ahora vas a fumar desnuda y con la puerta abierta? Apagué la colilla en la matera de la entrada, me lancé sobre ti. No te defendiste. Pensé sin saber lo que vendría después. Si te vas con la pantera a perderte al bosque, te llevas mi recuerdo pringado en la piel. Esa noche fui un mono, un jaguar, un tapir, la primera mujer, una planta carnívora, una rana, la flautista atornillada a la trompeta, carnívora como la muerte sentada al borde de la cama, delgada y risueña, dulce y amarga como el aliento de la luna, aliento a naranja agria, tibia como esa noche sin ventanas, con la dama de la guadaña velándonos el sueño y la semilla de Pedro recién sembrada en las entrañas.